Boas tardes, un saúdo fraterno dende Galicia, hoxe no corazón de Madrid. Unha aperta fonda para todos e todas os que hoxe estades aquí. Xosé Manuel Beiras Torrado, o noso profesor, non pode estar xunto connosco porque, sabéis, está en un proceso asambleario e hoy va a realizar un acto en la provincia de Ourense, pero el profesor Xosé Manuel Beiras Torrado no quiere perder la oportunidad de enviar un saludo fraterno, en primer lugar, a las personas que van a interlocucionar con vosotros en esta mesa y, lo más importante, un saludo fraterno a todos los que hoy estáis aquí, a todas las que hoy estáis aquí. Es cierto que vivimos en momentos de excepción, es cierto que asistimos a un reinventar de la historia y es cierto que por ahora vamos perdiendo nosotros. Pero también es cierto que la izquierda del siglo XXI será mestiza o no lo será. Por eso, los hombres y mujeres que hoy están en esta mesa son imprescindibles para nosotros, pero son solo una parte de lo que necesitamos para combatir y, sobre todo, para ganar esta guerra ideológica en la que estamos metidos. Vivimos bajo el fascismo social. La troika está arrebatando la democracia de nuestros pueblos, está arrebatando los derechos que hemos conquistado y está oprimiendo a los de abajo. Es cierto que vivimos en una plutocracia. Es cierto que la oligarquía, una minoría, gobierna el mundo. Y es cierto que unos criminales que no se han presentado a las elecciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la troika, en definitiva, esos que no se presentan a las elecciones son los que están condenando al hambre a los hombres y mujeres del conjunto de Europa. Por eso, compañeros y compañeras, es imprescindible que acertemos en el análisis, es imprescindible que sumemos todo tipo de esfuerzos, que seamos generosas, que sepamos que tenemos un camino común, que, como dijo Boaventura Sousa de Santos, no hay paralelismos entre la crisis de los años 30 y esta, pero sí que es necesario que acudamos a una combinación, a una suma de frentes populares del siglo XXI para ser capaces de romper el bloque hegemónico dominante y reconstruir la izquierda en el conjunto de Europa. Una izquierda que tiene que combinar, además, los derechos de los pueblos de todos y cada uno de nosotros. Una izquierda que tiene que reinventarse y una izquierda que, como dije al principio, tiene que ser generosa. Hoy contamos con 4 personas que van a reflexionar sobre nuestro futuro, sobre lo que hemos de hacer. Una de ellas, la primera de ellas, creo que no es necesario presentar, es el compañero José Luis Centella. Sabéis que es el portavoz del Grupo de la Izquierda Plural. Empezará él abriendo el debate, pero tenemos también la grandeza, el acierto de contar con Jesús Yuste, que, como sabéis, es diputado de la Xunta por la Izquierda de Aragón, diputado de la Izquierda Plural y, además, es miembro de la dirección de la Xunta Aragonesista. Contamos también con la única mujer ponente en este caso, como es Dolors Camats. Ella es la coordinadora de ICV, en esa dirección en comandita que comparte con el otro compañero, es diputada en el Parlamento catalán también a través de ICV. Y finalmente cerrará esta mesa nuestro querido compañero Alberto Garzón, que además de ser diputado de la Izquierda Plural, creo que forma parte o seguramente va a reflexionar sobre otra parte de sí mismo, una parte, en principio, más allá de su profesión como economista, seguramente que también ese hombre vinculado a los movimientos sociales, al 15M, a ATAC, ese hombre que seguramente tiene otra visión, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo y que es imprescindible también para que acertemos en el discurso. Todos y todas ellas van a tener
de un máximo entre 10 minutos. Intentaré ser generosa, pero sí que os pido que cumpláis más o menos con el tiempo para que después podamos hacer un buen debate. Muchas gracias y mucho ánimo. Empieza José Luis Centella. Y yo miro aquí. Buenas tardes. Bueno, Yolanda ha empezado hablando en galego, eso me permite a mí empezar hablando en andaluz. Por lo tanto, yo quisiera enmarcar esta mesa y también poner en valor algunos elementos, porque solemos tener un problema, y es que muchas veces miramos a nuestro entorno y valoramos cosas que son importantes, pero no valoramos cosas que nosotros mismos hacemos. Hoy, estos días, estamos valorando, porque se lo merece, la experiencia de Syriza. Estamos poniendo en valor lo que significa hoy Syriza como referente en toda Europa. Y, sin embargo, muchas veces, como decía, no somos capaces de poner en valor experiencias como la que hoy aquí representamos, lo que estamos en esta mesa o en estas tres mesas. Y es, por ejemplo, la experiencia de la izquierda plural, de un grupo parlamentario que representa algo más que la unión en el Congreso de los Diputados. Representa una voluntad de ponernos de acuerdo, fuerzas que venimos de sitios diferentes y que incluso tenemos diferentes reflejos en la Unión Europea. Pero, sin embargo, hemos coincidido que en este momento en España es fundamental poner lo que nos une y lo estamos consiguiendo. De manera que lo que estamos transmitiendo no es un grupo pegado, no es un grupo hecho a retoses, sino que es un grupo que trabaja juntos y, efectivamente, un grupo plural, pero que es una experiencia que yo por eso quería empezar enmarcando esta charla de hoy en ese elemento positivo, como lo que luego también podrá decir Chesu en Aragón, que no es solamente la Chunta, que no es solamente Izquierda Unida, que es la izquierda de Aragón, o también Dolor, que no es solamente ICV, que no es solamente UIA, sino que es un referente también de la izquierda en Cataluña. Y, por supuesto, también Alberto en todo lo que él puede también representar. Por eso, repito, que es muy importante que seamos conscientes de que en España estamos en un momento en el que no partimos de cero, que partimos de experiencias importantes que estamos poniendo en valor. En unos días en los que hemos asistido a una visita de los hombres de negro, nos decían que no estábamos rescatados. Rajoy decía que su gran logro en esta legislatura que lleva es que España no ha sido rescatada. Sin embargo, han venido los hombres de negro. Han estado aquí. Yo espero que mañana le demos una buena despedida. Yo espero que mañana en Madrid, en muchos sitios de España, se les dé una buena despedida a estos hombres de negro, que han hecho su trabajo. Un trabajo, como siempre, callado y oscuro, pero que da resultados. No es casualidad que hoy nos despertemos con el anuncio de que hay un gran acercamiento entre PSOE y PP. Y estoy convencido que eso no es ajeno a la visita de los hombres de negro. Estoy convencido que eso no es ajeno a las presiones de la Troika. Troika que, antes de venir a España, tenía una preocupación. No le preocupaba a la gente desahuciada, no le preocupaba el paro, le preocupaba algo tan modesto como el decreto de la Junta de Andalucía. Lo primero que han hecho ha sido pedir explicaciones por un decreto modesto, pero que rompía los esquemas de la Troika. Y por eso planteaban que había que dar cuenta de ese decreto. Por supuesto, le hemos dicho que no se mueve ni una coma, digan lo que digan los hombres de negro. Por eso viene a reflejar muy bien lo que Yolanda decía al principio. Estamos en un momento en el que nos la jugamos. Y las palabras muchas veces no expresan claramente lo que quieren decir, pero es verdad. Un momento en el que, como otras veces en la historia, hay que jugársela. Hay que jugársela entre resignarse, aceptar la derrota, aceptar que la lucha de clases la han ganado otros o rebelarse. Y rebelarse significa no asumir, en primer lugar, los valores que nos quieren imponer. Los valores que empiezan por acabar con cualquier perspectiva de democracia. Los hombres de negro representan a la Troika, pero sus fundamentantes vienen aquí a decirle al gobierno español lo que tiene que hacer, independientemente de lo que diga un Parlamento que, con todas las dificultades, con todas las trampas, ya hoy no representa la legitimidad del ejercicio. Vienen también a decirle a la economía española por dónde tiene que ir. No para resolver los problemas de este país, que no se lo plantean, sino simplemente para seguir sacando los objetivos que se plantearon desde el inicio de la construcción de una Unión Europea,
que claramente está viciada desde el origen. Nos alegramos, estamos satisfechos de que hoy mucha gente coincida con nosotros. No vamos a repetirle a la gente que ya lo decíamos nosotros cuando nos oponíamos a Maastricht. Una Unión Europea que, tal y como está ahora mismo diseñada, nunca podrá resolver los problemas de la gente porque no es su objetivo. El único objetivo que hoy tiene la estructura de la Unión Europea es poner la economía, las personas, la cultura, la sociedad al servicio de los intereses de unos pocos. Ese es el entramado, el objetivo de lo que hoy significa todos los montajes de la Unión Europea. Y frente a eso hay que rebelarse. Y hay que rebelarse no solamente con voluntarismo, que lo tenemos, que lo tiene mucha gente. Hay que rebelarse fundamentalmente con propuestas, con alternativas, demostrándole a la ciudadanía que es posible hacer las cosas de otra manera, que es posible que la crisis, esta crisis que no hemos creado nosotros, que no ha creado ningún fenómeno natural, que ha creado un sistema que ha buscado el beneficio a costa de todo, tiene que tener una salida social y también una salida anticapitalista. Tiene que ser también una salida democrática. Desde ahí, desde esos elementos, es lo que tenemos que construir la alternativa. Y en este proceso es importante el fondo y también la forma. Algo que nos demuestra el siglo XXI, lo que estamos avanzando en el siglo XXI, a diferencia de otros procesos revolucionarios, es que en estos momentos la forma tiene tanta importancia como el fondo. El objetivo no solamente es conseguir el poder, es cómo se consigue el poder. Y por eso en estos momentos los procesos revolucionarios o son participativos o tienen un instrumento claramente democrático, radical, o no son procesos revolucionarios. Por eso es muy importante que la forma también nos lleve hacia el fondo. Quizás eso nos evite problemas que tuvo el siglo XX con algunas revoluciones. Por eso es importante, cuando nos planteamos cómo ir contra la troika, la forma. ¿Cómo vamos? Vamos unidos, es evidente, poniendo lo que nos une por encima de lo que nos separa, pero de una forma participativa. Es fundamental que sea mucha gente la que confronte con la troika. Es fundamental que sea la gente, que seamos la gente los que confrontemos. Que no haya una batalla de una vanguardia, como muy importante que puedan ser las vanguardias. Que no haya una batalla institucional, sino que sea una batalla del colectivo. Por eso la alternativa que hay que plantear, que hay que construir, tiene que hacerse de una forma participativa. También siendo conscientes de que no vale, de que no es posible el ir cada uno por su cuenta. Por lo tanto, tiene que ser participativa, pero colectiva. Es fundamental que seamos colectivos. Y a partir de ahí, desde abajo, construyendo entre todas y entre todas, ser conscientes de que hay que tener instrumentos de participación. De que no nos engañen, no nos digan que la democracia perfecta es aquella que elige a su diputado, a su diputada, a su concejal de una forma aislada. Eso es trampa. Lo importante es que sea el colectivo el que elija y el que controle. El que mandate, pero también el que pueda revocar. Por tanto, desde ahí, en segundo lugar, ¿qué planteamos? Hay que construir una alternativa que tenga elementos claros, elementos que generen ilusión en la gente, que sea capaz de movilizar a la mayoría. Somos mayoría, pero muchas veces ese somos mayoría la gente no lo sabe y no lo asume. Por lo tanto, es muy importante que construyamos esa alternativa sobre principios muy concretos que hoy son fáciles de explicar. Hoy es fácil de explicar que la deuda, esa deuda injusta, no tenemos que pagarla. Esa deuda que hemos generado, que han generado por nosotros, hay que rebelarse y no asumirla como una deuda nuestra. También es fundamental que seamos capaces de construir elementos de participación no solamente en la política, no solamente una democracia participativa, hay también que participar en la economía. Y por tanto hay que plantear claramente la participación de la gente en la dirección de la economía, la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas. Y fundamentalmente elementos de poner la economía al servicio de la gente, de poner la economía al servicio de resolver los problemas de la gente, no al contrario, no poner la economía, no poner la gente a resolver los problemas de unos pocos. Yo sé que de esto Alberto podrá explicar bastante más, y yo por eso quería
en los 5 minutos que me quedan, un elemento que muchas veces, en estos momentos, no lo ponemos en valor. Y es la batalla de las ideas. Es fundamental la batalla cultural. Y, por desgracia, no la estamos dando con toda la profundidad que hay que darla. Estamos confrontando económicamente contra la troika. Estamos dando una batalla fuerte contra la privatización de la educación, de la sanidad. Pero la batalla cultural no la damos. La batalla cultural es la batalla de las ideas, de los valores. Y esa batalla, a la que hay que incorporar al mundo de la cultura, a los intelectuales críticos, es la batalla que puede hacer ganar todas las batallas. Porque el objetivo del capital es la mente de la gente. Que la gente asuma valores insolidarios. Asuma valores de que cada uno tiene que buscarse la vida como pueda. De que el problema es el que tengo al lado, no es el capital. Por eso quieren transformar los derechos en privilegios. Y cuando un derecho es un privilegio, se defiende. No frente al que tú crees que tiene que darte ese derecho, sino al que te puede quitar el privilegio. Y un derecho se exige al poder. Un privilegio se defiende frente a mi vecino que me lo quiere quitar. Y si la vivienda es un privilegio, o el trabajo es un privilegio, y lo decimos. Cuando alguien viene y nos dice que eres un privilegiado porque tiene empleo fijo, o eres un privilegiado porque no tiene hipoteca, o eres un privilegiado porque tienes todavía derecho a la sanidad. Pues ese privilegio ya no lo tengo que defender frente al gobierno, que no, es frente al inmigrante o frente al vecino que me lo quiere quitar. Y eso es muy importante. Y repito, de forma autocrítica, no damos esa batalla. Hay que dar la batalla incorporando ideas donde la solidaridad, lo colectivo, la camaradería, no son palabras gastadas, son palabras que hoy es lo que nos pueden hacer poner en valor. Por eso, desde esa óptica de defensa de la cultura, hay que generar una marea que realmente combata la telebasura, que realmente combata los instrumentos coloniales del capital, que combata radicalmente una cultura diferente. No es casual que el Partido Popular quiera dominar la educación, no es casual que el Partido Popular quiera implantar una educación que no le va a dar fruto en las próximas elecciones, incluso le puede quitar votos, pero si lo consigue, estará sembrando para las próximas generaciones. No es una batalla electoral que le puede quitar votos de aquí a un año, pero si consigue implantar ese modelo de educación, será para ganar esa batalla. Igual que también hay que poner en valor la defensa de la paz. Y en estos momentos yo no veo a la gente en la calle, igual que defiende otros elementos, defendiendo la paz, porque nos ganan esa batalla. Por tanto, yo he querido en este elemento plantear claramente la necesidad de dar la batalla contra la troika, contra lo que cada uno le puede llamar como quiera, pero es la dictadura del capital, una dictadura que se intenta implantar para que ya directamente no haya intermediarios, ya el capital no hace falta gobiernos intermediarios, políticos, no, ya directamente la troika toma la decisión y la aplica. Ya no hace falta tener partidos políticos que transmitan lo que quieran, no. Ya directamente se toma la decisión en un despacho oscuro de Berlín o de cualquier lugar oscuro del planeta y se aplica directamente. Y frente a eso hay que dar la batalla. La dieron en otros tiempos cuando defendieron la democracia. Hay que defender la democracia, una democracia radical, una democracia realmente participativa, una economía a servicio de la gente, pero repito, para terminar, la cultura. Defender, incorporar a los intelectuales, incorporar a la gente de pensamiento crítico. Que la gente asuma que su papel no es el de consumidor, no es el de consumir política, no es el de consumir cultura, no es el de consumir. Y realmente, si vemos hoy lo que tenemos son consumidores, lo que buscan son consumidores, no importa para qué. No existe el ciudadano. La campaña electoral no es debate de ideas, es simplemente mercadeo. Y el ciudadano vota un partido u otro como si vota Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y eso solamente se puede romper desde la izquierda, desde la gente que nos rebelamos. Por eso, debido a esa batalla cultural, la izquierda tiene que asumirla. En otros tiempos fuimos capaces de darla, fuimos capaces de ganar esa batalla y de ahí vienen luego otras batallas, que también. Pero si simplemente nos conformamos con la confrontación económica o política o institucional, estamos derrotados. Llegar al Parlamento con 200 diputados no resolverá nada si la mente de la gente sigue siendo una mente que lo que va es hacia el ser individual o el antisocial. Por eso, repito ya para terminar,
desde nuestra formación hemos planteado construir un bloque social, un bloque político, un bloque alternativo, que con mucha gente plantee la batalla, no electoral, eso tendrá también su recorrido, una batalla que no es electoral, que es social, que es política, para realmente plantear que esta sociedad vamos a cambiarla, que vamos a frenar a la troika, que mañana le vamos a dar una buena despedida, pero fundamentalmente que vamos a trabajar con mucha gente para construir esa alternativa, esa mayoría social que se integre a través de colectivos, a través de asociaciones, a través del mundo de la cultura, para realmente demostrar que otro mundo diferente es posible, un mundo solidario, un mundo cooperativo, un mundo alternativo es posible, y eso depende no de los que estamos aquí, sino fundamentalmente de todos los que estáis ahí y los que estamos aquí. Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra aportación. Hemos tenido 2 o 3 días de trabajo acelerado. Yo creo que cuando traslademos las conclusiones van a ser muy positivas porque, repito, la experiencia de Syriza es importante, la experiencia de la izquierda plural, de ICV, UIA y de la izquierda de Aragón son también importantes y entre todos vamos a construir esa alternativa. Muchas gracias. Dice el expresidente de la Real Academia Galega, Xosé Luis Méndez Ferrín, que el socialismo no se consigue votando. Y como no se consigue votando, creo que es importante la reflexión que acaba de hacer José Luis en lo que tiene que ver con la lucha de las ideas y, sobre todo, la lucha cultural para romper el bloque hegemónico y ser nosotros realmente los dominantes en los valores que rijan nuestra sociedad. Con esto nos quedamos para darle ya paso a Jesús Yuste, que va también a aportar desde la izquierda de Aragón la visión de la izquierda en el siglo XXI. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablaba antes José Luis de los hombres de negro que están recorriendo Madrid estos días y yo lo que veo aquí es muchos hombres y mujeres de todos los colores, rojos, verdes, violetas, tricolores, arcoíris, cuatribarrados, de todos los colores, de todas las banderas. Esa es la experiencia que hicimos en Aragón en noviembre de 2011 y hoy me alegra que nos acompañe Maribel Martínez, que iba de número 3 en la candidatura que tuve el honor de encabezar, ¿no? Aquel proyecto tan extraño en Aragón y que bueno, facilitó que yo pudiera estar aquí en el Congreso de los Diputados representando a la izquierda aragonesa y que pueda estar aquí hoy hablando de lo que podemos, de la reflexión que podemos hacer desde Aragón a este debate, a este desafío que se nos ha planteado por parte de la troika. Es cierto que en estos momentos dictan las políticas que nos gobiernan gentes, entes, seres ocultos que no se han presentado a las elecciones, que no tienen el respaldo de las urnas. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Las recetas que se están imponiendo a los gobiernos europeos y que están provocando el empobrecimiento y la pérdida de derechos, una auténtica sangría en todas las sociedades europeas, especialmente del sur de Europa, eso las están imponiendo entes que no tienen ninguna legitimidad democrática. Poderes extranjeros, a fin de cuentas, ¿no? Y eso es una anomalía democrática que, desde luego, está dañando profundamente la confianza que la ciudadanía debería tener en las instituciones públicas y en las instituciones democráticas. Esos poderes, ocultos o no tan ocultos, están imponiendo, por ejemplo, la subida del IVA, que está castigando especialmente al conjunto de la ciudadanía, a todos los ciudadanos por igual, en tanto que consumidores. Está provocando recortes en las pensiones, lo que castiga a los sectores más débiles de nuestra sociedad. Y, sobre todo, está imponiendo el dogma neoliberal del déficit cero, que es la palanca fundamental que están utilizando para cargarse el estado de bienestar. Un estado de bienestar, un conjunto de derechos sociales que, no lo olvidemos, tantísimas décadas, tantísimos siglos de luchas de los trabajadores europeos costó conseguir y que ahora están siendo puestos en riesgo.
Hoy Europa, y singularmente los pueblos del sur de Europa, estamos abordando un desafío colosal contra los poderes que rigen el mundo y que hemos personificado en esa cosa que llamamos la troika. Por eso estamos aquí, gente tan diversa, de organizaciones tan distintas, pero que compartimos el compromiso de lucha, el compromiso de resistencia frente a esta realidad que nos ha tocado vivir y ante la que no nos resignamos. No nos resignamos a la dictadura de la troika. Creo que ese es un mensaje importante que tenemos que lanzar hoy. No obstante, también hay que decirlo, la maldad sin límites de la troika no exonera de responsabilidad al gobierno del Partido Popular ahora y al gobierno del Partido Socialista antes en cuanto a las políticas que están desarrollando. Nadie puede esconderse detrás de la excusa de la obediencia debida. Siempre se pueden hacer las cosas de otra manera. En política siempre se pueden hacer las cosas mirando a los ojos de la gente. Y eso este gobierno no lo está haciendo. Un gobierno decente, lo he dicho muchas veces en el Parlamento, un gobierno decente con 6.200.000 parados debería tener, no digo ya como principal prioridad, como una auténtica obsesión la creación de empleo. Y, sin embargo, este gobierno, su principal obsesión es recortar el déficit. Por lo tanto, no es un gobierno, no digo ya progresista, no es un gobierno decente. Y un gobierno mínimamente patriótico, y los nacionalistas españoles del Partido Popular, doy por hecho que lo son, deberían rebelarse contra las imposiciones de una potencia extranjera e incluso contra las humillaciones de una potencia extranjera. ¿O no es humillante que tengan que enseñar el proyecto de los presupuestos generales del Estado al gobierno alemán antes de presentarlo en las Cortes Generales españolas? ¿O no es humillante eso? ¿Qué patriota español puede aceptar eso como bueno? Pues ese es el patriotismo que tiene esta gente. Otra cuestión que no quiero pasar por alto es que buena parte de la carnicería que está cometiendo este gobierno no la está exigiendo la troika. Lo hacen porque quieren, lo hacen porque les gusta, lo hacen porque lo llevan en el ADN, lo hacen porque es su programa histórico, pero no tiene nada que ver con lo que exige la troika. A Draghi no le importa si se retrocede 30 años en derechos de la mujer o en legislación sobre el aborto. A la señora Merkel le da igual que haya comunidades autónomas que tengan más o menos competencias en el Estado español, le da igual. A Lagarde le traen sin cuidado muchísimas cosas que aprueba cada viernes de terror este Consejo de Ministros de Rajoy, porque no responden realmente a los dictados de la troika, sino al proyecto reaccionario en el que está embarcado el Partido Popular. Si hay una palabra, a mi juicio, que caracteriza este año y medio que estamos padeciendo, si hay una palabra que lo puede recoger todo, es la palabra involución. Vamos décadas hacia atrás a un ritmo vertiginoso, Pero la involución es un prisma que tiene varias caras. La cara que más se ve, la cara principal, es la involución social que está sufriendo en sus carnes la mayoría de la sociedad. Perdón. Y lo sufre en los recortes presupuestarios del gasto social, pero lo sufre también esa involución social en las contrarreformas legislativas que están menoscabando la sanidad pública, la educación pública, la justicia universal, la negociación colectiva, la sanidad universal, la justicia gratuita, quería decir, la negociación colectiva, una contrarreforma que nos está haciendo retroceder en algunas materias, en algunos derechos, 30, 40 o incluso más años. Y no solo la crisis está empobreciendo a la sociedad. En estos momentos el mayor daño a la sociedad no lo está haciendo la crisis, lo está haciendo el gobierno. Lo está haciendo la política consciente de este gobierno, que está perjudicando a la mayoría social, siguiendo ciertamente los designios de la troika. Abaratando el despido,
dinamitando los convenios colectivos, rebajando los salarios de los empleados públicos primero y de los trabajadores de la empresa privada después, incrementando los impuestos indirectos, rebajando las pensiones, eliminando las prestaciones, convirtiendo, en definitiva, los servicios públicos en mercancía para beneficio de los amigos. Esa involución, en segundo lugar, afecta también a los derechos y libertades. No os voy a explicar la realidad que estamos viviendo todos los días, la estrategia de criminalización y de represión sistemática contra la protesta social, que es algo impropio de un país democrático. Y, en tercer lugar, también vivimos una involución democrática, que tiene un pecado original desde que el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron la reforma exprés de la Constitución española en agosto de 2011, sin referéndum, para consagrar ese dogma neoliberal del déficit cero en el artículo 135 de la Constitución. Y el mensaje es sencillo. Cuando se hunda el Titanic, los banqueros primero, los prestamistas primero y las mujeres y los niños ya veremos por dónde se quedan, ¿no? Existe también una cuarta cara en ese prisma que decía al principio de la involución. Es la cara que está detrás y es la que menos se ve. Y quizá por eso nosotros hacemos más hincapié en esa cara que es la involución autonómica. En Xunta Aragonesista, desde luego, le damos mucha importancia y nos preocupa que la mayoría social no perciba la gravedad que tiene ese perfil de lo que nos estamos jugando también como sociedad en cuanto al Estado autonómico. Porque el desmantelamiento del Estado del bienestar y la ofensiva contra el Estado de las autonomías son las dos caras de la misma moneda. O, como dije en el debate del Estado de la Nación, son los dos filos del hacha con el que cada viernes el Gobierno Rajoy está golpeando sistemáticamente a nuestra sociedad. Sistemáticamente, cada viernes, golpeando el Estado de bienestar y el Estado autonómico. No olvidemos que son precisamente las comunidades autónomas las que gestionan las políticas sociales y que el recorte del gasto social, por lo tanto, recae directamente sobre los gobiernos autonómicos. La obligación de recortar más y más el déficit está forzando a las comunidades autónomas a recortar gastos en los servicios públicos o a exprimirse, o que los gobiernos autonómicos decentes tengan que exprimir su imaginación si no quieren entrar en esa dinámica de recortes. Estos días se habla mucho de cómo se distribuye el déficit entre las distintas comunidades autónomas, que si debe ser igual o desigual, según hayan sido mejores o peores alumnos recortando más o menos. Pero nosotros entendemos que el debate es otro. El debate es por qué la Administración central se reserva la mayor parte del déficit cuando, en realidad, la mayor parte del gasto público corresponde a competencias que son autonómicas. Fijaos en el dato. Excluida la seguridad social, el gasto de las administraciones públicas en el Estado español, según Eurostat, se reparte así. Las comunidades autónomas gestionan el 44% del gasto público y la Administración central el 39%. Queda el 17% para la Administración local. ¿Por qué entonces la Administración central se reserva la mayor parte, la parte del león del déficit? En el año 2012, la Administración central se reservaba el 4% del déficit y dejaba a las comunidades autónomas el 1,5%. En el año 2013, la proporción es todavía peor. El Gobierno, la Administración central se reserva, Montoro, para hablar claro, se reserva el 3,8% del déficit y deja a las comunidades autónomas con la mitad que el año anterior, con el 0,7%. Esa, desde luego, no es la proporción que corresponde al peso de cada una de las administraciones públicas en el Estado español. Por lo tanto, algo se está haciendo conscientemente mal, injustamente. Lo que hay detrás de ese reparto del déficit son
miles de millones de euros en recortes que, sobre todo, van a castigar a los servicios públicos fundamentales y, por tanto, a la calidad de vida de la ciudadanía. De un golpe, el Gobierno logra varios objetivos. Por un lado, se menoscaba el estado de bienestar y se impulsa el proceso privatizador que persigue el Partido Popular por razones ideológicas, que no por razones económicas ni por razones funcionales, que quede claro. Y, por otro lado, se debilita el Estado de las autonomías. Estamos asistiendo a una fuerte ofensiva contra el proceso de descentralización que hemos vivido en los últimos 30 años, en las últimas décadas. Hay una campaña de descrédito contra las comunidades autónomas en general, como si fueran las administraciones responsables de la crisis, y, desde luego, eso no se corresponde con la verdad. Se están tomando decisiones unilaterales por parte del Gobierno central que están reduciendo el presupuesto autonómico y que están imponiendo recortes en el gasto social, con lo que se está empeorando la calidad de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas, con lo que se perjudica la percepción que la ciudadanía tiene sobre la gestión de su propio gobierno autonómico, el gobierno más cercano. Y luego, en las encuestas, estamos constatando cómo crece la tendencia recentralizadora en la mayor parte del territorio, en la mayor parte de las comunidades. Y detrás de eso están los ideólogos de las FAES, del Partido Popular, como no, de la inefable UPyD, y la amplísima oferta de la derecha mediática, la cavernaria y la civilizada. Todos están trabajando en esa dirección. Y mientras, cada viernes, el Consejo de Ministros saca el hacha y aprueba, sobre todo reales decretos ley, pero también proyectos de ley, en que van recortando competencias autonómicas poco a poco, sin que se note, desde la reforma laboral, que privó a las comunidades autónomas de ser la autoridad laboral que debe autorizar los expedientes de regulación de empleo, hasta la última reforma aprobada ayer, la última ley energética, en la que el Ministerio se arroga competencias para autorizar proyectos de explotación de hidrocarburos que utilicen la técnica del fracking, la polémica técnica del fracking, y que hasta ahora eran competencias autonómicas. Por lo tanto, poco a poco, sin darnos cuenta, estamos viendo cómo el mapa que nos querían dejar, el mapa que nos quieren dejar en 2015 va a ser muy diferente de aquel escenario cuasi federal que nos anunciaban los estatutos de autonomía de tercera generación que se reformaron con gran alborozo durante la primera legislatura de Zapatero. Estamos, por lo tanto, en los albores de un proceso de reforma del Estado. Yo no sé si será impuesto finalmente por la mayoría absoluta del Partido Popular o si va a ser un proceso de reforma abierto desde la calle en el marco de un proceso constituyente. Ojalá sea así. Pero, en todo caso, la cosa parece imparable. Voy concluyendo. La cosa parece imparable. A estas alturas yo creo que nadie duda de que estamos viviendo el agotamiento del sistema de la transición y que eso está afectando al bipartidismo, a la corona y a la propia Constitución. No sabemos cómo va a acabar ese proceso, pero en términos de organización territorial del Estado sí que parecen apuntarse dos tendencias que cito escuetamente. Por un lado, una relación especial, cuasi confederal, que podría destinarse exclusivamente a Cataluña y Euskadi, que por otra parte son las dos únicas comunidades donde cuentan con un voto nacionalista mayoritario, claramente por encima del 50%, y donde además hay unas tendencias centrífugas, independentistas, cada vez más fuertes. Y por otro lado, estamos viendo una tendencia recentralizadora que desandaría el proceso autonómico, al menos en la mayor parte de comunidades autónomas donde puedan hacerlo. Y en ese escenario, evidentemente, supone un enorme
desafío para las comunidades autónomas donde existe un importante voto nacionalista, pero donde no es mayoritario. Sería el caso de Aragón, también el caso de Galicia, del País Valencià, de las Islas Baleares o incluso de Canarias. Y en los próximos años nos estamos jugando el autogobierno y también la identidad de nuestros pueblos. Por eso es un debate que yo creo que es importante que lo verbalicemos aquí, ¿no? Como representante de Chunta Aragonesista en esta mesa, tenía que trasladaros este punto de vista de Aragón. Aragón, que es una vieja nación con más de 1000 años de historia, que sabe convivir y que sabe compartir, pero que se resiste a desaparecer en la uniformización del mundo globalizado. Y concluyo ya. Evidentemente, la involución social es el desafío más grave que tenemos que enfrentar. Es trascendental para la supervivencia en condiciones de dignidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero no podemos olvidar que intrínsecamente unida a la involución social va también la involución autonómica. Y eso no solo lo tenemos presente los nacionalistas, estamos obligados a ello, sino que deberemos tenerlo claro todos los que estamos comprometidos en la resistencia frente a la troika y en la lucha democrática para derribar a este gobierno ilegítimo. Todas las izquierdas debemos ver la defensa del Estado autonómico como una parte fundamental de nuestra defensa del Estado de bienestar. Y así que en esta batalla contra la dictadura de la troika, que nos une a los pueblos del sur de Europa, y en esta batalla contra el gobierno ilegítimo del PP, defendamos juntos nuestros derechos sociales, nuestras libertades ciudadanas, nuestro sistema democrático, pero también el derecho al autogobierno de las nacionalidades y de los pueblos. Muchas gracias. Con la reflexión de Jesús en torno a ese golpe de Estado metafórico que ha dado el Gobierno del Partido Popular al título 8º de la Constitución española y, sobre todo, con esa reflexión en torno al fin, ¿no?, de ese régimen político pactado en la transición y, sobre todo, con ese proceso de recentralización que estamos viviendo en todos los lugares, también en Galicia, y con la invasión de competencias, nos quedamos para finalmente dar traslado y paso ya a la compañera Dolors, que también reflexionará sobre la izquierda en Cataluña y sobre el futuro que hemos de compaginar con ella. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por dejarnos estar hoy aquí, por poder compartir de nuevo también, no solo, como decíais, grupo en el Congreso, pero también quizá lo más importante de hoy es poder compartir un diagnóstico, ¿no? Quizá lo que más vamos a coincidir es, o lo primero, como mínimo, es en que sí compartimos un diagnóstico de lo que nos está ocurriendo, de lo que le está ocurriendo no solo en Cataluña o al Estado español, que lo que está ocurriendo a Aragón o lo que está ocurriendo en España, lo que ocurre también al sur de Europa y lo que está ocurriendo en Europa. Y cuáles son las consecuencias de estas decisiones de la troika, ¿no?, que José Luis quiere despedir mañana con entusiasmo, en nuestras vidas, en las vidas de nuestros compañeros, en las vidas de nuestra gente. Ese diagnóstico que nos apremia también a encontrar un qué y un cómo, y a eso quiero sobre todo referirme, ¿no? José Luis hablaba antes de la necesidad de tan importante es el qué vamos a hacer o debemos hacer como el cómo vamos a hacerlo esta vez o cómo debemos esta vez tomar respuestas y propuestas. Y sobre ahí quería un poco reflexionar. Pero antes, entretenerme un momento en el diagnóstico, porque sí, algunas de las cosas que mis compañeros han dicho y probablemente que luego Alberto también comentará, creo que son compartidas y debemos no solo ser tozudos en explicarlas, sino ser muy pedagógicos en explicar qué es lo que está ocurriendo. Una de las peores cosas que podemos oír hoy de nuestros ciudadanos es decir que lo que ocurre es culpa nuestra. Decir que, como, ¿no?, nos dicen en Cataluña, hemos estirado, ¿no?, hemos tirado més el braç que la màniga, hemos tirado más, ¿no?, el brazo que la manga, y por tanto no nos podemos permitir este estado del bienestar, no nos podemos permitir, ¿no?, los servicios públicos o los servicios o el estado del bienestar que hemos acabado teniendo, ¿no?, por mínimo que sea. Eso es falso y la primera de las ideas que debemos combatir. Y por tanto decía poner mucha pedagogía y mucha intencionalidad en las explicaciones que damos y en la argumentación y explicación de lo que está ocurriendo.
Hoy la respuesta que se ha empezado, ¿no?, que se ha dado desde el principio a la crisis es solo una, que es austeridad, que es reducir el gasto público. La única respuesta, y además con una única intención, la de reducir gasto público, la de reducir Estado, la de reducir, por tanto, la redistribución de la riqueza. Recortes es la única solución que se ha dado y además se ha mostrado ya ineficaz por sus resultados, pero sobre todo injusta por sus consecuencias. Unos recortes que llevan, por supuesto, a menos Estado, a menos servicios públicos, pero sobre todo a más paro, que es la principal consecuencia hoy de esta crisis económica y de estos recortes. Por tanto, la primera, esta descripción de que cualquier respuesta que se ha venido dando de más recortes, lo único que hace es agravar la situación en la que nos encontramos. Decíamos, ¿no?, decía también José Luis al empezar, que estamos en una segunda intervención, seguramente, ¿no?, en una segunda fase de esta intervención no reconocida del Estado, del Estado español, del Gobierno español por parte de la Troika. Y en esa segunda intervención, en esta segunda fase, ya con reducir el estado del bienestar, los servicios públicos, ya no es suficiente. Ahora van a por los derechos sociales y a por las libertades. Ahora quieren más. Con esta actitud insaciable que hoy, ¿no?, me comentaba Laia, también el Banco de España acompaña pidiendo que no es suficiente ya con recortar servicios. Ahora hay que ir a derechos que hasta ahora parecían intocables y fundamentales. El acceso a la educación o a la salud, nuestras pensiones o la de nuestras personas mayores, cualquier servicio, cualquier derecho logrado, ¿no?, con años de lucha. Como si estos servicios, como si estos derechos sociales, laborales, económicos hubieran sido concesiones a las que hemos llegado por evolución histórica. Dice Josep Fontana, el profesor Fontana, que ni estos recortes son neutrales, que aquí hay mucha ideología en lo que se está aplicando, pero dice también que cualquiera de los derechos sociales a los que hemos llegado son frutos de años y años de luchas de muchísima gente. Y es eso lo que hoy está en retroceso o en involución, como decía Jesús. Por tanto, a eso van, ¿no?, a un retroceso en esos derechos y libertades. Pero tampoco es solo maldad, como decía Jesús. También hay un interés y un beneficio clarísimo en eso. Lo que hoy son nuestros derechos, lo que hoy significan esos recortes, es el nuevo espacio de negocio para aquellos que hasta ahora han hecho negocio a base de infraestructuras o a base de ladrillo. Una vez terminado el ladrillo, una vez terminado los aves o las grandes infraestructuras, sirvan o no sirvan, hoy el nuevo gran espacio de negocio en España, pero también en el sur de Europa, son nuestros derechos y nuestros servicios públicos. Y ahí es donde van a hincar el diente. Y ahí es donde los recortes no son solo maldad, sino que son también ideología y completamente intencionados. Y esa, decía, es parte de la pedagogía que debemos hacer. Porque eso implica un completo espiral, un perfecto espiral, no sé si llamarle retroceso o involución, como decía Jesús, cualquiera que sea, una completa contrarreforma. A menos derechos y libertades, más fácil es recortar y reducir el estado del bienestar. Y lo vemos a cualquier nivel, a escala laboral, con la reforma laboral, en educación y salud, a escala ambiental. Ahora hablabais de fracking, pero podemos hablar de cualquier práctica que hoy ya se permite, porque de nuevo el medio ambiente es como un estorbo al crecimiento económico. Se ve sobre todo también en cualquier práctica democrática, hoy la persecución de la resistencia, pero también la privatización de la política es necesaria para continuar con esos recortes y ahí, ¿no?, en esa privatización de la política está, por ejemplo, esa ley de bases de reforma local que pretende también el Partido Popular, para que los ayuntamientos no sean también ese espacio de política de proximidad y de empoderamiento de la ciudadanía y de combate y de resistencia a otro tipo de políticas, o se ve también en políticas a escala, ¿no?, o en una espiral de retroceso a escala territorial. Jesús lo ha explicado muy bien cuando hablaba de lo que significa ese mal reparto, ¿no?, del gasto público entre poder central, entre gobierno central y comunidades autónomas, cómo siendo las competencias en educación, salud o servicios sociales de las comunidades autónomas, es ahí donde se está, ¿no?, pidiendo más
esfuerzo y más reducción del gasto público, pero también en esa voluntad de recentralización, en ese combate, no solo olvido, pero en ese combate de lo que significa la España plural o la España federal, y por tanto de ahí quisiera de nuevo poner en valor lo que hace muy pocos días, ¿no?, con la gente de Izquierda Unida, pero también la gente de Esquerra Unida y Alternativa e Iniciativa mismo, hemos podido acordar, ¿no?, y presentar aquí en Madrid ese acuerdo, esa declaración, ese compromiso, ¿no?, para ese modelo federal del Estado, pero que reconoce también el derecho, en este caso de Cataluña, a decidir su propio futuro político. Esa es, ¿no?, eso es lo que hay que contraponer a esa contrarreforma también en el modelo territorial que sin ninguna impunidad ni tapujo el Partido Popular y muchas veces también el Partido Socialista pretenden llevar. Una espiral de involución y de retroceso que tiene, como decía, sus beneficiarios. El otro día me comentaban que entre las empresas que están en crisis están las de publicidad, pero en el único sector en que las empresas de publicidad están aumentando su campo de negocio es en el de las mutuas de salud. Los que privatizan la salud están haciendo hoy su agosto, y eso es porque hay quien se beneficia también de la situación que se está viviendo. Pero existen también las víctimas, los perjudicados, las personas más vulnerables, los que reciben antes que nada el golpe de estas decisiones y de estas políticas. Y ahí, amigas, de nuevo las mujeres somos las que nos llevamos la peor parte, porque en las mentes de estos preclaros señores de negro, que llamaba José Luis, está siempre el pensar que siempre habrá alguna mujer que con su tiempo o con su carrera profesional o con sus sacrificios podrá suplir lo que significa reducir el estado del bienestar. Siempre habrá una madre, una abuela, una tía que suplirá el cuidado a una hija, a un enfermo, a una persona dependiente, y con eso van a contar también, con nuestro tiempo, con nuestras vidas, para suplir lo que significa llevarse por delante el estado del bienestar. Por tanto, también unas víctimas y también unos sacrificados y sacrificadas en primer lugar. Y necesita también este contexto, esta espiral de involución, unas condiciones. Una condición primera e indispensable, que es tener una política cómplice o una política débil. Y la política cómplice la han encontrado demasiadas veces. Y quizá la corrupción, esa construcción de lo que significa, ¿no?, la complicidad entre el dinero sucio en política y en negocios, esa corrupción que es necesaria para ese trasvase de dinero público a bolsillos privados, es la muestra más evidente de que han encontrado una política cómplice demasiadas veces. Pero también demasiadas veces una política débil. Y hoy hablabais, ¿no?, de lo que significa esta voluntad de pacto entre Rubalcaba y Rajoy. ¿Qué es sino la debilidad que significa, la debilidad de la política que se dobla al interés de bancos, de troicas o de mercados? Esa tampoco es la política que necesitamos, pero sí es la política indispensable para que esta espiral de la involución se dé. Por tanto, condiciones esas juntamente con la condición de que la gente tenga miedo. Esa es la principal arma con la que cuentan, que la gente tenga miedo a perder su trabajo, miedo a que le reduzcan el salario, miedo a no tener acceso a una salud pública, miedo a perder lo poco que les queda, miedo a protestar, miedo a resistir, miedo a organizarse, miedo a hablar. Ese miedo es uno de los elementos imprescindibles también para que puedan continuar haciendo lo que hacen. Y esas dos condiciones son las primeras que debemos atacar. Es lo más importante que debemos hacer, quizá desde la izquierda, que es hacer que la gente deje de tener miedo, hacer que el miedo cambie de lado. Y procurar, además, que la política no sea una política ni cómplice ni débil, sino que resista, que plante cara, que se multiplique, que sea capaz de construir frentes y alternativas. Ese probablemente es el qué más importante que debemos hacer. Pero tenemos un qué muy urgente también. En el mientras, yo provengo de una tradición política como la vuestra, que no se resigna a que en el mientras construimos un futuro, que en el mientras construimos alternativas y una alternativa, lo que nos importa también es el presente y mejorar las condiciones de vida de la gente. Y luchar porque no solo el futuro, pero también el hoy del cada día de la gente sea algo mejor. Y de ahí el trabajo, ¿no?,
de nuestros compañeros en el Congreso, en el Parlamento, pero también en la calle, en las movilizaciones, en el conflicto, en el sindicato, en la negociación, ¿no? En el día a día de esos combates y de esas luchas. Decía que en el que ¿no? debemos combinar lo importante y lo urgente, y seguramente eso significa resistir, y mañana vamos a estar todos, ¿no?, despidiendo como se merece a la Troika, pero también acompañar, estar al lado de la gente que está sufriendo, pero no solo resistir y acompañar. Hoy es imprescindible también construir alternativas, porque existen, porque hay muchísima gente hoy que se resiste, pero que nos enseña también que hay otras maneras de moverse, de consumir, de producir, de generar energía, de generar solidaridad, de generar espacios comunes. Y en esa construcción de alternativas tenemos mucho a aprender y tenemos mucho también a aportar. Y sobre todo también en la construcción de una alternativa. Probablemente ahí es donde reside nuestra principal responsabilidad. Pero coincido, decía con José Luis, en que no es solo importante el qué, sino hoy más que nunca es importante el fondo y la forma, el cómo lo hacemos, el cómo nos enfrentamos a todos esos retos, a lo que es importante y urgente, pero también a lo que es necesario y a lo que es nuestra responsabilidad, que es, por supuesto, no solo dar ilusión, pero también dar alternativas y capacidad de cambiar las cosas. En ese cómo, hoy seguramente debemos admitir que los partidos, también los partidos de izquierdas, los grandes y los pequeños, los que hemos hecho un tipo de cambio y los que no, cualquiera, hemos perdido parte de la hegemonía de lo que hoy supone hacer propuestas y dar respuestas. Debemos admitir que no tenemos ya hegemonías a la hora de plantear alternativas políticas. Y debemos reconocerlo y debemos ser capaces no solo de ser generosos, sino de aprovechar lo que significa que exista otra inteligencia y otras inteligencias también en otros espacios. Y además reconocer que hoy no solo es más difícil, no solo es imposible tomar buenas decisiones sin los ciudadanos, sin los movimientos, sin las alternativas que se construyen al margen de los partidos, sino que además es imposible gobernar bien sin tenerlo en cuenta. Que hoy enriquece y mejora las políticas poder gobernar desde la participación, desde la proximidad, desde lo que se genera también en la sociedad. Hay ejemplos en muchas dimensiones o en muchos ámbitos. Pero hoy que habláis, ¿no?, y que en el Congreso habéis debatido la ley de transparencia o la enmienda a la totalidad, quizás es el ejemplo más gráfico. Una ley de transparencia hecha en el Congreso a puerta cerrada, que solo se conoce en degoteos lo que quiere legislar o regular, o una ley de transparencia como lo que se está haciendo en Andalucía, que desde el primer día se propone hacer con la ciudadanía, que desde el primer día se abre para que sea también con las aportaciones, peticiones y propuestas de los ciudadanos que se construya la propia ley. Son los dos, ¿no?, modelos más evidentes o dos ejemplos muy evidentes de qué es construir con las puertas cerradas y con toda la opacidad, incluso cuando hablas de transparencia, o hacerlo aprovechando lo que es la inteligencia que hoy no está solo en nuestras organizaciones, en nuestros militantes, pero que está también entre lo que significan movimientos, plataformas y ciudadanos que quieren también hacer política desde la participación ciudadana. Decía que, por tanto, hoy no es suficiente en el qué, en el coincidir con el qué, sino coincidir también en el cómo. Y ya no es suficiente solo pensar en sumar siglas, pensar en sumar proyectos políticos, sino que es imprescindible pensar también en sumar todas esas energías que viven y conviven y que resisten y que plantean alternativas a nivel social, con mareas, con plataformas, con ciudadanos, con indignados, con todos aquellos que generan inteligencia y que generan resistencia y propuesta. Y ese probablemente es uno de nuestros mayores retos. Ser generosos, sí, pero ser capaces también de construir espacios de confluencia. No es por casualidad al final que vamos a coincidir en propuestas o en respuestas. Es a base de constancia y de aprender a trabajar juntos, de crear espacios de confluencia, espacios de creación, espacios de comprensión, espacios también de idea y de cultura comunes. Y seguramente también tenemos ejemplos. Desde la ILP, ¿no?, desde la recogida de firmas por la ILP de la dación en pago,
otras iniciativas. Hoy tenemos en Cataluña una iniciativa legislativa popular recogiendo firmas por una renta mínima garantizada, por una renta de ciudadanía que garantice un mínimo vital a cualquier ciudadano de nuestro país, a cualquier persona, ¿no?, que tiene derecho a no vivir en la indigencia o a no vivir en la pobreza por el simple hecho de ser un ciudadano de nuestro país. La recogida de firmas común, la construcción de un espacio común, el trabajo por un objetivo común desde partidos, desde sindicatos, desde movimientos, desde ciudadanos, la pedagogía para explicar este tipo de proyectos que hacemos conjuntamente es un espacio de confluencia. Y vendrán probablemente después de espacios de confluencia y de trabajo común, espacios de trabajo político y de trabajo electoral, ¿por qué no?, más adelante. Pero es algo que debemos y que debemos responsabilizarnos en trabajar. Creo que, para terminar, ¿no?, las reflexiones que podemos hoy hacer aquí desde Cataluña, desde Aragón, pero también desde España, probablemente no son tan distintas en el qué, en el cómo y en el diagnóstico de lo que nuestros compañeros de Grecia, pero también de Portugal, de Italia y del resto del sur de Europa pueden estar haciendo o estar hoy intentando llevar adelante. Si el problema es a escala europea, por supuesto la respuesta debe ser a escala europea. Decía no hace mucho hoy en Madrid, hace pocos días también, que Europa tiene 26 millones de personas sin trabajo en estos momentos. Si votaran todos juntos, esos 26 millones de parados y de paradas europeos, escogerían más de 46 diputados en el Parlamento Europeo. Si vivieran todos juntos, esos 26 millones de parados y paradas, serían el sexto país en Europa. Y solo los más de 6 millones de parados españoles representarían un país mayor que Dinamarca, Eslovenia y, por supuesto, los países pequeños de la Unión Europea. Por tanto, lo que no vamos a permitir y lo que no debemos permitir seguro es que se queden la Unión Europea. Es que las instituciones europeas sean su instrumento o su juguete para aplicar sus respuestas a la crisis. Lo que no debemos renunciar es a que a la Europa que se generó para dar respuesta al bienestar de los ciudadanos y para reconstruir una Europa en paz, hoy sea su instrumento para que la gente en Europa viva peor y pierda sus derechos, sus libertades y sus garantías. Por tanto, probablemente termino con que el único derecho al que no tenemos acceso, el único derecho que no podemos permitirnos en esta situación es el derecho a resignarnos. Y como decía Joan Fuster, en este momento creo que más aplicable que nunca, la política o la haces o te la hacen. Y hoy es momento de hacer política y de demostrar que podemos vencerlos. Con la reflexión de la compañera Dolors sobre esos parlamentos que están secuestrados, ellos también tienen miedo, necesitan parlamentos secuestrados, con esa dialéctica de la que hablaba Pasolini entre la plaza y el palacio, que también es imprescindible que recuperemos en los días de hoy, nos quedamos, y termina este debate nuestro compañero Alberto Garzón con una de sus últimas reflexiones en su último libro, ¿no?, que nos decía justamente lo que está pasando, que no gobiernan los que más votos tienen, sino que están gobernando los que más dineros tienen, que son una escasa minoría de nuestra población. Con Alberto seguimos. Me ha tocado a mí el micrófono. Ahora ¿Sí se escucha mejor? ¿Sí? es que ha roto el anterior. A ver, probando. Ahora sí. Es una cuestión de...
representa un modelo de sociedad que queremos alcanzar, se enfrenta con distintos y alternativos modelos de sociedad que están vigentes en el mundo. Pero, en última instancia, esta concepción del mundo, esta forma en la que cada uno de nosotros entiende las relaciones sociales, las relaciones con el Estado, las relaciones con las empresas, evidentemente va cambiando en el tiempo y lo va haciendo fundamentalmente porque la propia vida, la propia economía, las propias condiciones materiales de vida de la ciudadanía van modificándose en el tiempo. Esto es lo que explica que vayamos cambiando prácticamente toda nuestra forma de ver. Y no empiezo por esto por casualidad, sino porque creo que es... creo que no funciona. Vale, probando. Mejor. Lo que estamos viviendo actualmente no solo es una crisis económica y una crisis política en el sentido de deslegitimación de las instituciones políticas, sino que también es una crisis ideológica. La gente estamos cambiando, las personas estamos cambiando la forma en la que entendíamos estas relaciones que mencionaba anteriormente. Estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con las instituciones, con las empresas, entre nosotros mismos, con los sindicatos, con cualquier organización social. Lo estamos haciendo y, en última instancia, decía, porque nuestras condiciones materiales de vida se han vuelto absolutamente diferentes a como eran hace 5 o 6 años. Evidentemente, la economía se cae en un trimestre o en un mes, en un corto lapso de tiempo, pero la concepción del mundo que tenemos, la forma en la que vemos la sociedad, cambia mucho más lentamente. Y decía esto porque, efectivamente, la crisis económica al final ha derivado en una crisis también política, en una crisis institucional. Las instituciones, tal y como las conocemos hasta ahora, las instituciones que en España son herederas del proceso de la transición de los 78, también están bajo la crítica. Y esto es importante señalarlo porque cuando hablamos solo de crisis económica, la izquierda no se hace responsable de lo que es la crisis económica porque entiende que el sistema económico capitalista es un sistema ajeno a su propia ideología y, en última instancia, pues la critica con total libertad y sin ningún lastre. Pero cuando hacemos mención a la crisis política, hay una parte de la izquierda que no quiere reconocer que también es una crítica a la izquierda en sí misma, a cómo se ha visto la izquierda en los últimos años, a las formas políticas tradicionales de la izquierda. Por eso hacía referencia a la necesaria autocrítica, a la necesaria reflexión de carácter crítico. Se está viendo en la calle. Y esto hay que entenderlo. Los partidos políticos están siendo objeto de críticas, en muchos casos, con argumentos muy razonables. Lo que estamos viendo, ante todo, es una necesidad de participación política. No es un movimiento antipolítico ver el 15M, ni la plataforma afectada de la hipoteca, ni otra serie de organizaciones que están en la calle, como las mareas. No es antipolítica, es un movimiento político. Pero es un movimiento político que no se referencia, por lo menos de forma inmediata, en las instituciones clásicas como son los partidos políticos o los sindicatos. Son nuevas o, por lo menos, distintas formas de entender la traducción política con objeto, también compartido, de transformar la sociedad y de transformar esas condiciones materiales de vida en un sentido ideológico, en un sentido de alcanzar un modelo de sociedad, vamos a decir, progresista, distinto. Pero, sin embargo, esta constatación creo que a veces la dejamos de lado. Y cuando vemos la necesidad de participación social, de participación política que vemos en la calle, en todos estos movimientos, tenemos que entenderlo. Creo que hay que hacer una lectura adecuada para entender que nosotros, los que somos parte, y aquí somos partes cada una de las personas que estamos aquí, representamos a una sigla que a su vez representa un programa y una ideología, debemos entender, o por lo menos a mi juicio eso es lo interesante, debemos entender que nuestras organizaciones deben ser un instrumento para llegar a convertir, a cambiar esas condiciones materiales de vida, para transformar la sociedad. Las organizaciones de las que formamos parte son instrumentos y lo que estamos atendiendo hoy en día en la calle es que hay una parte importante de la sociedad que considera que hay que necesitar otros instrumentos a los que estamos aquí, que somos instrumentos que participamos fundamentalmente en las instituciones a través de un proceso electoral. Y esto es lo que tenemos que leer para modificar nuestras organizaciones, para modificar este instrumento para que sea a la luz de la gente, para que la gente lo vea como un instrumento útil también para ellos, para transformar la sociedad. Y este elemento a mí me parece crucial porque es un elemento que hace referencia pues, a muchos ámbitos concretos de cómo funciona o cómo opera un partido político tradicional, cómo opera una organización política tradicional que se presenta a elecciones. Es decir, se hace una alusión a una
demanda de mayor democracia interna en las organizaciones, de mayor capacidad efectiva de toma de decisiones, pero también a un enfoque distinto. Hay que entender que, por ejemplo, en España, nuestras organizaciones políticas están excesivamente volcadas en el proceso electoral. Y José Luis lo apuntaba anteriormente al decir que el proceso electoral no lo es todo, ni mucho menos. Es un instrumento más, por supuesto, y si no, de otra forma no estaríamos en unas organizaciones que creemos que por ahí hay que ir. Pero, evidentemente, no lo es todo. Pero, sin embargo, nuestra propia configuración de nuestras organizaciones dependen de ese proceso electoral. Incluso nos organizamos en asambleas y nos dividimos en distritos que corresponden con las propias instituciones del 78, es decir, replicamos las instituciones que estamos criticando. Y en ese sentido creo que hay que buscar nuevas formas de articular el instrumento para hacerlo más transversal y que la gente lo vea de una forma más útil. Creo que son reflexiones que vienen al lugar cuando hablamos de cómo debería ser la izquierda para este tiempo concreto. Otro elemento fundamental que también se ha señalado en las intervenciones anteriores es el carácter de la falta, de la ausencia de democracia que tenemos en la actualidad. Una ausencia que hay que reconocerla como el resultado de un proceso deconstituyente que hemos vivido en las últimas décadas, porque la creación, la constitución de una Unión Europea como la que tenemos actualmente, en ese proceso que ha sido constituido desde arriba por las élites, lo que hoy llamaríamos la tecnocracia, que representa una forma elitista de ver la sociedad, que han ido constituyendo unas instituciones y una arquitectura que lo que han hecho es desposeer de capacidad efectiva a los diferentes parlamentos nacionales, las diferentes constituciones nacionales, hasta el punto de que ha ocurrido lo de Portugal, que un tribunal constitucional ha echado hacia atrás unos recortes impuestos por la Troika y inmediatamente toda la Troika ha salido en tromba a decir que qué hacía, que qué locura era lo que estaba haciendo el Tribunal Constitucional, poniendo de relieve, evidentemente, el antagonismo que existe entre esta constitución y construcción antidemocrática de la Unión Europea hecha desde arriba y con criterios claramente ideológicos de tipo neoliberal, de tipo tecnocrático, frente a lo que es, evidentemente, la política en sentido puro, en sentido noble, que es constituirnos de nuestras instituciones para que sirvan a un propósito democrático de ver cómo elegimos entre todos, cómo nos organizamos como sociedad. Y este proceso de constituyente ha hecho que, por ejemplo, los parlamentos se disocien de su capacidad, al menos teórica, de transformar la sociedad. Dicho en unos términos que solemos explicarlo de esta forma, queda mucho más claro que nunca que el poder y el gobierno no son la misma cosa, que nosotros cuando votamos a los diferentes gobiernos, pero el poder queda ajeno, queda privado, quedan aquellos espacios que hemos llamado los mercados en un entorno de un sistema económico capitalista y que por lo tanto limitarse al espacio electoral nos obliga o nos circunscribe simplemente a participar en la consecución y en alcanzar ese gobierno, pero no nos dice nada del poder y por lo tanto nos deja al margen de las posibilidades. Por supuesto que es necesario alcanzar el gobierno para desde ahí hacer frente también al poder, pero no significa que el socialismo o la transformación de la sociedad vaya a venir una vez se alcance el gobierno. Esta realidad, esta dicotomía, este reconocimiento de la realidad política actual, pues nos permite dar pistas de cómo se lucha en términos de la realidad cotidiana para transformar la sociedad. Y quizás un ejemplo bastante claro y yo creo que útil es la ley antidesahucios aprobada en el Parlamento de Andalucía por la Consejería de Fomento gestionada por Izquierda Unida. Esa ley, que ha sido un éxito social, que incluso ha tenido el reconocimiento de que incluso el Partido Popular, con todo lo crítico que fue, al final tuvo que abstenerse en la votación en el Parlamento andaluz, no hubiera podido entenderse ni se hubiera podido llevar a cabo si no hubiera habido antes una presión social desde la calle, desde los movimientos sociales, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, desde toda la ciudadanía, hablando y sobre todo marcando la agenda de lo que había que debatir de los desahucios, de la privación de las necesidades más básicas de la ciudadanía, que han permitido que finalmente se pueda cristalizar en una ley de una determinada naturaleza. Pero sin ese paso previo, sin esa movilización social en la calle, sin ese empuje de la ciudadanía desde fuera de las instituciones, jamás se hubiera podido llevar a cabo una ley de estas características y mucho menos leyes más ambiciosas que tenemos en mente y que no las podremos llevar a cabo si no tenemos esa otra contraparte.
Esto también son elementos que los suelto aquí a colación para que se incorporen a la necesidad de reflexionar sobre la izquierda actual, la izquierda que yo creo que la que yo creo por lo menos y que creo que es la que intentamos constituir. Porque además esto nos permite ver la necesidad, a mi juicio, de que nuestra alternativa de izquierda plural no debe ser una sopa de letras, no debe ser una articulación de diferentes organizaciones, porque las organizaciones en última instancia, que son necesarias, son útiles, pero en última instancia lo que están representando es una ideología, y así ha de ser. El objetivo y lo importante es la ideología, la transformación de la sociedad, y el medio y el instrumento son las organizaciones. Por lo tanto, hay que centrarse en el programa, hay que centrarse en esa ideología, en esas propuestas concretas que queremos llevar a cabo, más que en todo lo que significa la bandera y la liturgia que se puede ir asociada a diferentes elementos de esta naturaleza. Teniendo todo esto presente, creo que estamos en una oportunidad histórica, en un momento en el que el desprestigio del sistema político, el desprestigio de lo que han llamado la clase política, concepto con el que la mayoría de aquí probablemente no estemos nada de acuerdo, pero que es el que se utiliza en la calle, pues el desprestigio nos debe empujar a recuperar la fe en la política de la ciudadanía. Aunque, como he dicho al principio, la ciudadanía tiene fe en la política. De lo que reniega es de la utilidad de la política institucional, es decir, de estas instituciones concretas. Por eso, frente a ese proceso deconstituyente planteado desde hace décadas en la construcción europea neoliberal, lo que tenemos que proponer es un proceso constituyente, ya no desde las élites, desde arriba, como la Unión Europea, sino desde abajo, desde la ciudadanía, marcando, evidentemente, con el realismo propio pues de una utilización científica de lo que es la economía y de lo que es la sociedad, marcando las pautas y los elementos de cómo deben ser nuestras instituciones, evidentemente más transparentes, evidentemente más democráticas, evidentemente más capacitadas de tener soberanía efectiva. Y vuelvo, ya avanzando a terminar, sobre la dicotomía entre gobierno y poder, para hacer mención a una cuestión. Vivimos en un sistema económico que es el capitalismo, y en el capitalismo pues lo que rige es el beneficio, la rentabilidad, y mis compañeros que han intervenido anteriormente han hecho mención a casos concretos como la salud o la educación, elementos donde el capitalismo, siempre regido por la obtención mayoritaria y masiva de beneficios, pues va carcomiendo los derechos conquistados a través de la lucha social y de la lucha de clases en última instancia. Pero este capitalismo que nos va desposeyendo de instrumentos, al final lo que hace es adelgazar la capacidad efectiva del Estado y del Gobierno para transformar la situación, lo que nos lleva a situaciones curiosas a lo largo de esta crisis, como el reconocimiento por parte del Gobierno del Partido Socialista de que no tenía instrumentos para hacer llegar financiación a las pequeñas y medianas empresas en un determinado momento de la crisis económica. Un reconocimiento de que el Gobierno no tenía capacidad de transformar la sociedad. Un reconocimiento de que al final quienes tomaban esa decisión eran las grandes entidades financieras privadas como el Santander o el BBVA, que eran a los que había que acercarse a pedir por favor que prestaran dinero a las pequeñas y medianas empresas. O un reconocimiento como el que estamos viendo cada día, en el mismo sentido, de pedirle a Merkel, a todos los dirigentes de otros espacios políticos o de las reuniones con las grandes empresas, que por favor hagan todo lo posible por comportarse bien en pos del bien de la sociedad. Un reconocimiento de que el gobierno es una cosa, el poder es otra, y que evidentemente lo que hay que hacer también es acabar con esa realidad, que no significa otra cosa que acabar con el capitalismo, porque el capitalismo es lo que disocia al gobierno y el poder. Lo que ocurre es que esta crisis ha radicalizado esa dicotomía y ha dejado realmente mucho más alejada la democracia. Y esto que nosotros decíamos antes de la crisis y que se nos tildaba muchas veces de locos o de radicales o de extremistas, en esta crisis queda más evidente que nunca, cuando gobiernos como el de Grecia en su momento pidieron hacer un referéndum y la Troika inmediatamente tomó todas las fichas para acabar con ese gobierno y cerrar de facto y rápidamente la posibilidad de que se hiciera un referéndum, mostrando así que la democracia solo les funciona o solo la van a apoyar mientras les sea operativo a ellos. Esto es algo que no es solo de la crisis. Lo que digo es que la crisis ha radicalizado y ha puesto de relieve, reflejando mejor la naturaleza y la esencia del capitalismo, una naturaleza de la que se disocia el gobierno y el poder, donde realmente no hay una democracia real en el sentido de que la ciudadanía tome las decisiones que le van a afectar a sus condiciones materiales de vida.
antes de la crisis, en el proceso de construcción europea, hubo muchos ejemplos que ya daban señales de por dónde íbamos. Recordemos el referéndum sobre la Constitución Europea, referéndum que en Francia sale en no y que finalmente las élites europeas aprueban por la vía de los parlamentos nacionales, que ya entonces tampoco en Francia estaban representando la voluntad popular, porque la voluntad popular había dicho en referéndum que no quería esa Constitución Europea. O casos como el de Irlanda, casos en el que el referéndum salió que no y volvieron a repetir el referéndum para reconocer o para intentar decirnos que la gente se equivoca al votar y que cuando se equivoca lo que hay que hacer es reeducarlos para que vuelvan a votar de una forma correcta. Estos procesos antidemocráticos ahora con la crisis se han puesto mucho más de relieve, y cuando Rajoy dice que no está haciendo caso a su programa electoral sino a la realidad o a un supuesto deber, en realidad está haciendo mención a esto mismo, está haciendo mención a esa disociación entre gobierno y poder. Y en este panorama, en este marco, lo que tenemos que adecuar, y yo que creo que es importante, es cómo convertimos nuestras organizaciones en un instrumento útil para cambiar todo esto, para erradicar estas posiciones antidemocráticas, para construir la democracia y, sobre todo, para transformar la sociedad, para transformar las condiciones materiales de vida de la gente, para acabar con la miseria, con la pobreza, con la desigualdad, con la privación de todos los recursos básicos que ya estamos viviendo en nuestra sociedad de una forma extraordinariamente exagerada en comparación con hace varios años. Y hay muchos elementos que se tienen que cambiar, que modificar. Por eso la izquierda no puede perder su carácter que siempre tuvo de autocrítica, de reflexión crítica sobre su composición, sobre si es o no es hoy en día un referente. Y entendamos, y quiero terminar con esto, que nuestras organizaciones tienen que adecuarse a los tiempos, porque las condiciones económicas, las condiciones productivas, las condiciones de la sociedad van cambiando en el tiempo y nuestras organizaciones tienen que adecuarse, a mi juicio, a estos cambios. Un ejemplo muy claro es, siendo los sindicatos extraordinariamente necesarios, porque son, de hecho, el ejemplo más claro de que son necesarios es que son el objetivo principal de la derecha cuando se hace una reforma laboral, se les ataca para atacar lo que son las organizaciones colectivas de trabajadores, para transformar este modelo de sociedad en un modelo tipo Bangladesh, de bajos salarios. A pesar de esta realidad, los sindicatos también como organizaciones políticas de izquierda necesarias tienen que acometer el mismo proceso que estamos reclamando aquí, que es una reflexión autocrítica y hacerse una pregunta: ¿somos actualmente la referencia para la mayoría de la sociedad o no lo somos? Y si no lo somos para la mayoría de la sociedad, ¿cómo podemos hacer que lo seamos, o por lo menos para la parte de la sociedad a la que nos estamos referenciando nosotros, a las que nos queremos referenciar, con quienes queremos que sean nuestros interlocutores? Y hay que entender que no estamos hablando de los años 70 ni 80, donde España estaba configurada pues con una serie de grandes empresas, con muchos trabajadores sindicados, y que ahora estamos en un proceso que, después de décadas de desindustrialización, tenemos un espacio productivo prácticamente muy reducido, con muy poca afiliación, desgraciadamente, con un número de parados de 6 millones de parados y una juventud que prácticamente su nivel de afiliación sindical es prácticamente cero, y que tiene miedo a cualquier proceso de organización colectiva porque las propias leyes que se han aprobado en forma de reformas laborales han dinamitado los derechos conquistados por nuestros padres y abuelos, y que esa realidad ha hecho que una parte de la sociedad, su referencia, ya no sean las referencias clásicas como el sindicato y el partido que te está diciendo el programa por dónde puede ir, sino que la realidad ha cambiado, la organización, la concepción del mundo, por eso empezaba anteriormente así, ha cambiado, y las organizaciones no podemos ir detrás. Y quizás, por terminar de verdad, la referencia de América Latina sea útil, la referencia de los diferentes procesos de América Latina de transformación, en la medida que son instrumentos nuevos, novedosos, que no existían previamente en años anteriores, nos pueden dar pistas de cómo se pueden crear, se pueden modificar las organizaciones, nuestras siglas, nuestras banderas, podemos modificarlo para adecuarnos como instrumento, como mecanismos para poder transformar la sociedad, que en última instancia es lo que verdaderamente importa, que en última instancia lo que importa es, dicho de una forma simplista, lo que importa es que hagamos la revolución y no verdaderamente otros elementos que son secundarios. Lo que nos importa es transformar la sociedad, alcanzar, superar el sistema económico capitalista, transformar las condiciones materiales de vida, y eso es lo que nos tiene que empujar realmente a modificar nuestras organizaciones.
He hecho unas cuantas puntualizaciones porque creo que son interesantes para seguir debatiendo. Estamos en un proceso muy largo, pero desgraciadamente es un proceso que necesitamos resolver de forma urgente, porque urgente es la situación en la que vive la mayor parte de la sociedad española actualmente. Lo suelo decir a menudo, yo vengo de Málaga, en mi barrio cada día hay una asociación benéfica que reparte 2.500 bocadillos. 2.500 bocadillos a personas que se toman la salida de forma individual, que cuando terminan de estar en la cola y cogen el bocadillo se van a donde se tengan que ir, pero no se organizan colectivamente. Por eso necesitamos organizaciones, por eso necesitamos estar en cada una de las organizaciones que estamos aquí, pero necesitamos también organizarlos a ellos, organizar a toda la ciudadanía, organizarnos todos nosotros para que podamos transformar esas condiciones y podamos acabar con situaciones como esa o situaciones como un 70% de paro juvenil que hay en la provincia de Málaga. Acabar, en definitiva, con las condiciones del capitalismo que son los que nos disocian. Es conseguir alcanzar la democracia y conseguir recuperar las condiciones materiales de vida, constituirnos en una sociedad por fin justa e igualitaria. Y para eso, pues yo creo que nunca podemos dejar de hacer una reflexión crítica que evidentemente es siempre desde el ánimo constructivo para dotarnos de instrumentos y que la gente que está en la calle o que todavía no ha salido a la calle, pero a lo mejor lo va a hacer, que venga con nosotros porque somos más, se ha dicho anteriormente, pero debemos estar organizados y debemos estar organizados con métodos atractivos, con ideología atractiva, con metas y objetivos atractivos, y creo que el proceso constituyente como capital simbólico permite aglutinar toda esta necesidad de romper con las instituciones del 78, romper con las instituciones que están siendo objeto de crítica legítima en la medida que los parlamentos, como indicaba Yolanda, están efectivamente secuestrados por los poderes privados, financieros y no financieros, que son los que en última instancia llamamos los mercados y que son algo que tenemos que recuperar, que son los recursos de la sociedad para nosotros, para gestionarlos y decidir cómo queremos vivir. Y sin más, muchísimas gracias. No podemos dar turno de palabras toda vez que vamos mal de tiempo, sí simplemente saludar el éxito de este debate que inició José Luis Centella con la batalla de las ideas y de la lucha hegemónica, de la lucha cultural, esa reflexión inteligente de Dolors diciéndonos, ¿no?, qué es lo que debemos de hacer y, lo más importante, cómo debemos de hacerlo para no equivocarnos. La reflexión en torno al modelo de Estado y el proceso federalizante, que también en ese proceso constituyente del que hablaba Alberto tiene que ser ya hoy estar encima de la mesa en nuestra agenda política como una cuestión principal, y con esa inteligente reflexión última de Alberto en torno al ejercicio de autocrítica de las organizaciones de la izquierda, también de la izquierda sindical, y esa apelación a que efectivamente el sistema capitalista es incompatible con la democracia. Mañana es un día más en esta lucha. José Afonso, en una magnífica canción, hablaba, ¿no?, de axitar a Malta, en esa metáfora que el pueblo bebe Malta, ¿no? Siempre las conquistas históricas, nuestros derechos fueron combatidos, arrebatados en las calles luchando. Mañana es un día más para la lucha, un paso más, pero desde luego tenemos que armarnos intelectualmente, también emocionalmente, ser generosas y generosos para conseguir derrotarlos y ganar esta batalla. Ahora se van a incorporar ya el compañero Cayo Lara y Alexis Tsipras a este acto central. Muchas gracias y mucha suerte.